TunePocket.com. Muy buenos días, tardes o noches. Son las 12:30 de un precioso martes y esto es Charlas Claretianas. Nosotros somos Isma, Pelayo Buenas. y Gonzalo, Buenas. de primero bachillerato C, y tenemos con nosotros a nuestro primer invitado del programa, el padre Muño. Hola. Muy buenas, padre. ¿Qué Iba a hay? presentarle ante nuestra audiencia, pero creo que lo mejor será que se presente usted mismo. Por favor, ¿podría decirnos una breve presentación de usted, así como explicar su vínculo con el colegio? Bueno, pues, a ver, yo me llamo Arturo Muiño Fonticova, nací en el Ferrol y entré a la Congregación de los Misioneros Claretianos, hice mi noviciado en Colmenar Viejo y estudié en Colmenar, Madrid, y después en la Universidad de Salamanca. En la Universidad Pontificia me licencié en Teología en su momento y luego me destinaron a la Universidad Civil de la misma ciudad de Salamanca para hacer Historia. Y bueno, nada, en el año 81 me parece, si no recuerdo mal, vine a Gijón como profesor en el colegio. Siempre estuve con los mayores, aunque algo de francés o así hice en eso o en los más pequeños, pero vamos, era primero, segundo y tercero de BUP y el COU, y en COU tercero y primero fijo, o sea, y tutor siempre en algún. Bueno, sabemos que ostenta el cargo de superior de la comunidad. Sí. Para alguien que sea ajeno a esta realidad, ¿le importaría contarnos un poco en qué consiste? Bueno, pues, a ver, las comunidades religiosas todas tienen, digamos, sean más grandes o más pequeñas, hay un equipo que dirige esa comunidad, que debe dirigir. Generalmente es el superior, el vicario, que es el siguiente en el mando para poder entendernos, y el ecónomo. Estos tres forman el gobierno de una comunidad. Durante muchísimo tiempo, nosotros los misioneros claretianos somos muy piramidales en esto, como los jesuitas, es decir, nos venían los destinos de nuestro gobierno provincial. Pero ya después del Vaticano II a las comunidades se les permite ellos elegir los cargos en las comunidades, pero siempre tienen que ser refrendados por el gobierno provincial. O sea, no puede ser que una comunidad dice queremos este superior y este económico tal, y ya quede así. Eso tiene que mandarse al gobierno provincial y tiene que ser aceptado. Puede ser esa fórmula, o puede ser que la comunidad diga no, preferimos que nos los nombren, y entonces viene nombrado Entonces, por vuestra curiosidad, yo fui elegido, al menos esta última vez cuando vine de París aquí, fui elegido por la comunidad las 2 veces, porque es cada 3 años la renovación. Sí. Vale. Ahora que ya te conocemos un poco mejor, nos gustaría saber un poco más sobre el CODEMA desde su punto de vista, empezando por unas preguntas que nos gustaría hacerle. Muy bien, a ver. Para ir abriendo boca, padre, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando escucha la palabra CODEMA? Pues el corazón de María, es decir, yo creo que nació, cuando yo llegué aquí la primera vez en el año 81, yo creo que no nos decíamos CODEMA, el corazón de María, estoy en el corazón de María. Había 2 colegios de chicos, fundamentalmente y muy picaditos, entre nosotros, que era la Inmaculada y el corazón de María, porque hubo un tiempo en que la educación, como sabéis, no era mixta en España. Sí. Y después ellos creo que se llamaban los Macus o algo así, y nosotros vino el tema CODEMA. Lo único que me sorprendió y me hizo gracia, que al llegar descubrí que la estación la parada del autobús, que está justo enfrente al colegio, también se llama CODEMA. Dije, mira qué propaganda. Entonces eso, pero no, me parece bonito. O sea, nuestros colegios claretianos suelen llamarse o Claret, por San Antonio María Claret, sí, o Corazón de María, Entonces a mí me parece muy bien. Este colegio siempre fue el Corazón de María y siempre nos llamaron así. Ahora CODEMA es más fácil, claro.
Y otra pregunta, padre. ¿Qué cambios más significativos cree que ha experimentado el colegio físicamente desde que lo conoció? A mí físicamente, desde que lo conocí, yo vi hacer el polideportivo en la época del padre Dimas como director, que fue un momento importante en el colegio. Y luego, como obras, todo lo que se hizo en la parte de abajo del aula de los ordenadores, de danza, que no sé si se seguirá manteniendo con esto del COVID y tal. Todo esto también había sido innovación, pero sin duda lo más innovador ha sido el primer piso del colegio. O sea, se tiró totalmente para hacer esa transformación que disfrutáis vosotros hoy y que a mí me encantó. Aunque tengo que deciros que el primer día que llegué y que iba a sorprender a todo el mundo, el primero que llegó dijo, si parece un hospital. Yo creo que era por los coloridos que vio. Pero bueno, eso de tener taquillas y en fin, yo creo que es bastante pionero este primer piso, ¿eh? O sea, sí. Y no solo de cambios ha experimentado el propio colegio, sino además, ¿qué ha cambiado el colegio en usted? En mí mismo, en lo que hago ahora. Bueno, yo ahora desgraciadamente no puedo dar clase, porque soy emérito, estoy jubilado, excepto los oratorios. O sea, ¿qué me sorprende? Y tengo que decir gratamente, aunque no esté mucha gente de acuerdo conmigo, me parece que los alumnos son más educados ahora. O sea, yo creo que la disciplina del colegio pasa sin grandes momentos de grandes conflictos. La gente en esto me encanta. Y luego también me sorprende que yo me marché de aquí siendo padre Muiño y de usted, porque así era, y cuando volví para los pequeños soy Arturo y de tú. Yo también tengo que tener un nombre, claro, y me llamo Arturo, entonces. Y me sorprende que a los padres de los pequeños les choca mucho que sus hijos me tuteen, que yo siempre digo que el respeto no está ni en el usted ni en el tú, sino en el que yo quiera dar. No pido más respeto hacia mí que el que yo le dé a la persona con la que estoy hablando. Pero es verdad que yo tengo la impresión, cuando me paseo por las aulas del colegio, que sois más educados. A mí me parece eso. A lo mejor mis colegas no están de acuerdo, pero sí. Bueno, pues muchas gracias por decirnos lo educados. Y bueno, la siguiente pregunta, padre, trata sobre el estado actual del CODEMA. ¿Qué piensa sobre el estado actual del CODEMA y cómo es? Vamos a ver, a mí me parece, os lo digo de todo corazón y os lo digo de verdad, que el nivel del colegio no desmerece del que yo conocí. Yo creo que el colegio ahora mismo en el bachillerato, que es lo que más me ha llamado la atención, también lo demás, pero tiene un nivel que esto se ve en las notas que tenéis en selectividad, en lo que se está haciendo, de profesores que en general se preocupan por los alumnos como personas, no solo de enseñar una materia. Me parece que hay una calidad que ha salido un poco de las paredes del colegio, en cuanto que todos sabemos, y yo, puesto que yo no estoy ahora en el cuadro de profesores, lo puedo decir con mucho orgullo, el último año tengo entendido que ha sido el centro de Asturias que más peticiones ha tenido para entrar. Entonces, y eso no lo hacen las paredes, eso lo hace que vosotros notáis que en general, hombre, mientras está en el colegio siempre se protesta, pero yo creo que hay gente, no quiero nombrar a nadie, pero yo creo que se preocupan seriamente porque los alumnos sean educados, y a mí me encantaría decir, porque yo lo vivo así, en la libertad, en el pensar y en el ser personas, que cada una es distinta y no mejor o peor, ni menos válida porque tengas más o menos capacidad intelectual. A mí me enorgullece tanto el que termina siendo barrendero como el que es catedrático de universidad. Yo tengo alumnos que lo son, pero para mí son iguales. Mientras no se hagan terroristas, todo lo demás. Bueno, viendo esta evolución que ha tenido el colegio, como usted ha comentado, ¿cuál cree, padre, que haya podido ser un punto de inflexión clave en la historia del CODEMA? A lo largo de toda su historia, ese momento que digas, aquí es. La inflexión. Sí.
sea, puede ser tanto para bien como para mal. O sea... A ver, para mal, voy a hablar de una material. Hubo un momento que yo conocí muy joven, cuando llegué, estuve un año antes de venir después ya a dar clase aquí a Gijón, y este colegio nuestro estaba rodeado de unas huertas que pudieron haber sido Codema, sin necesidad de tener que decir, sí, pero tenemos nuestros campos en Contrueces que son maravillosos, y lo son, porque el parvulario y lo que ahora mismo hay en Contrueces en pocos sitios se puede dar con ese nivel que tiene de los niños en el campo y tal. Entonces, en ese momento es una pena que no hubiera habido otra visión o que no hubiera podido ser el comprar eso que para el colegio hubiera sido. Eso en cuanto a lo material. Y en cuanto a decir algo positivo, sí. Yo creo que yo me fui con un cambio de generación de gente que terminábamos y que era según un modelo de enseñanza que había sido el que se tenía. Es una lotería lo nuevo que vas adquiriendo, y yo os digo que a mí me parece que entró un grupo de profesores que nunca fueron colegas míos en el sentido de no estar yo en ningún claustro con ellos, que chapó, que son de muchísimo nivel, y eso me parece que ha habido mucha suerte, porque te pudo haber tocado que no fuera de tanto nivel y ser de otra manera. Yo creo que estáis en buenas manos, lo digo de todo corazón. También lo notamos nosotros. Y bueno, padre, ahora unas preguntas más a título personal. A ver. ¿Cuál ha sido su experiencia como padre o como religioso dentro del colegio? Yo he tenido siempre una experiencia muy positiva porque a mí me encantó la enseñanza. Es decir, a ver, yo soy profesor vocacionado porque antes muchas veces a nosotros nos destinaban, o sea, tú entrabas a tu congregación misionera y tu voto de obediencia hacía que a ti te mandaban a tal sitio, a tal otro, sin preguntarte mucho, vale. A mí me encantó siempre educar. Tengo que decir que era vocacional. Y también tengo que decir que o soy muy tonto o yo nunca me di... o sea, siempre me sentí, en general, que luego siempre tienes la gente a la que no llegas y no puede ser, pero aceptado por los alumnos. Quiero decir que no me he sentido nunca con levantarte a la mañana y decir ahora tengo que ir a clase, menudo follón, yo esto no lo soporto, a ver cuándo me voy de aquí y tal. Y luego conservo como recuerdos maravillosos los viajes de estudio que vuestros padres algunos a lo mejor hicieron. Yo creo que ahí nos volcábamos y aprendíamos mucho, era un sistema quizá a lo mejor distinto. Los intercambios, aquel grupo de montañeros del colegio inolvidable para mí, yo era el padre Baldi y el padre Bernardo los que iban, pero era un algo del Codema que dio, con aquellos jerseys tan típicos que llevaban notoriedad. Es una pena que eso, y luego evidentemente también el colegio en momentos determinados se preocupó mucho por el deporte, O sea, aquí ya el balonmano fue brillante en su momento y eso yo también lo aprecio mucho, sí. Y bueno, otros claretianos que nos podría decir carismáticos o que hayan dejado marca en el colegio. Bueno, a mí me parece que además de lo que tenemos así actualmente, evidentemente el padre Villanueva fue una impronta en este colegio inolvidable, porque fueron muchísimos años y su eslogan, yo al padre Villanueva le conocí como profesor buenísimo, muy exigente, muy otro sistema que no era el de ahora, se memorizaba mucho de otra manera, pero el padre Villanueva enseñó a escribir a cantidad de gente en el sentido de que él corregía en literatura las libretas, que mandaba redacciones, enseñaba, o sea, era una entrega total. Y luego cuando yo vine la última vez, él ya se ocupaba un poco de la disciplina y su celebérrima frase, huérfanos nunca, quedará grabada siempre en la historia de este colegio, como una de las aulas que hoy tenéis que se llamaba el gineceo, que no sé si os suena, pero era porque cuando entraron las primeras niñas, que yo estaba aquí, claro, eran las niñas, y eran pocas,
Y entonces esos mayores en recreo iban a un aula distinta y como era el único sitio donde había niñas, le llamábamos el gineceo y le quedó. Bueno, pues, pero vamos a ver, lo mismo que, como claretianos me decís, lo mismo que el padre Villanueva, el padre Dimas, fue un director, el padre Emilio, que hoy es sacerdote secular, y que tiene familia en el colegio, tiene una hermana suya que es profesora. Yo creo que había un grupo, el padre Serafín Gancedo en literatura en COU, o sea, había un grupo de profesores muy concienciado que yo recuerdo como si fueran maestros míos sin serlo, porque yo no me eduqué aquí, yo me eduqué en un colegio laico, mira tú por dónde. Entonces, pues sí. Caminos de la vida. Sí, sí. Mira, ahora que nos hablaste de un colegio laico, hay una pregunta que tenemos que hacer. Y es, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido como laico? De la mano del Codema. Es que yo, como laico, como vivía en un lugar donde no había colegio, yo a los claretianos solo los conocía, bueno, pues de aquella iglesia que tenían. Y yo tenía muy claro que yo no quería ser ni cura ni claretiano. Tenía muy claro a los 14, a los 15, a los 16. Es decir, hubo un momento en mi vida que yo sí sentí esa llamada del Señor y sabía que me quería como hijo del corazón de María. Entonces, pero como laico, en aquel momento en mi pueblo, en Ferrol, sí recuerdo como muy positivo la casa que tenemos en Baltar, que está a 9 kilómetros de Ferrol, a lo mejor conocíais, y allí había convivencias o había cosas de verano y campamentos, que yo aquello sí lo veía positivo por lo que veía, cómo se trabajaba y cómo se hacía. Eso sí lo recuerdo muy bien. Y bueno, ya siguiendo, antes hablaste del viaje de estudios a Italia y que Sí. queremos profundizar más en eso. No solo a Italia, a las capitales europeas, a Praga, a Budapest, a Viena. Fuimos, solo un año creo, fuimos a Inglaterra, ¿eh? Lo demás era o bien Italia o bien las capitales europeas. Sí, o bien. Pero hay que recalcar que ibais en bus. Alguna vez fuimos en avión. Casi siempre preferíamos ir en bus. A ver, en avión recuerdo que era una Navidad que no podíamos ir por las fechas de COU, siempre eran muy complicadas. Entonces fuimos hasta Roma y vinimos en bus y desde allí, vamos a ver, de aquí a Roma y de Roma aquí a Madrid se utilizó el avión. Pero para Italia utilizamos autobús. Y luego teníamos muchísimo empeño que fueran autobús porque, aunque os parezca increíble, era un momento de convivencia muy fuerte, el momento del autobús, ¿eh? Entonces, es este inicio de las 2 primeras noches, porque claro, una siempre era en la Costa Azul, y claro, la inteligencia era como cansarles para que no hicieran de la noche del hotel la juerga, que era lo de siempre, porque comprenderéis que el Muiño les explicara lo de Miguel Ángel en la Capilla Sistina, les traía al pairo, lo que había que contar al llegar a Gijón era que nos la daban con queso por la noche, y entonces había que estar ojo a visor a ver, Pero bueno, inolvidable. No tuvimos nunca un disgusto en el colegio, en un viaje de estudios serio, que hiciera pensar, esto se acaba, que en otros sitios sí lo hubo, que nunca, que decir, no hacemos viajes de estudios, pero era una responsabilidad muy grande. Ir con menores 10 o 12 días al extranjero, si alguien enfermaba, si pasaba algo, bueno, yo hoy no me lo imagino, yo creo que no sería incapaz, pero entonces, bueno, podías con todo, ibas. Bueno, y ya saliéndonos completamente de lo que era el guión preestablecido, con esa camaradería y esa esencia que tenían los viajes en bus, ¿recuerda usted alguna anécdota reseñable que contarle al mundo? Mira, os voy a contar una que yo no me acuerdo en qué curso sucedió, pero si alguno de vuestros padres lo oye, fue inolvidable por lo que os voy a decir. Estábamos en Italia y en un hotel
que teníamos que concluir que si aquello no era de la mafia, poco menos, estábamos completamente solos. No me olvidaré en la vida, se llamaba Cortina d'Ampezzo. Y entonces habíamos decidido, estaba programado en el viaje, que íbamos a ir a Pompeya. A Herculano no podríamos ir, pero a Pompeya sí, en Nápoles. Muy bien. En el viaje, en uno de los iban 2 coches, 2 autobuses. Uno, digamos que iba el padre Emilio, y en otro iba un servidor, fijos. Y el padre Pérez, que era también director del colegio entonces, se cambiaba de un coche al otro. Bueno, entonces cuando llegamos a Pompeya, encontramos que Pompeya estaba en huelga, estaba cerrado, que tenía 2 días, y sobre la marcha tuvimos que discurrir qué hacer y cómo ir. Y se nos presentó la oportunidad de ir a Capri, la famosa isla Capri, enfrente a Santa Lucía, Sorrento, todo eso. Bueno, entonces llegamos y dijimos, hay una comisaría de policía, qué maravilla, cerca del sitio, y dejamos los 2 autobuses. Y cuando nos íbamos a ir, me llama a mí un señor muy trajeado, muy bien, y claro, me debió de ver cara de ingenuo y a todos los que íbamos, y dijo, ¿ustedes van a dejar el autobús aquí? Los 2 autobuses los dejamos cerrados enfrente de la comisaría. Y yo, sí. Y dice, bueno, pero mire, cuando vuelvan pueden encontrar alguna sorpresa. Digo, ¿cómo que podemos encontrar alguna sorpresa? Total, que esos señores sí eran de la mafia, y a pesar de estar los guardias enfrente, llegamos a un acuerdo de dinero que no fue excesivo, y entonces ellos nos dijeron que no nos preocupáramos, que podíamos dejar los autobuses abiertos si queríamos. Bueno, tal cual. Nos fuimos a Capri. Inolvidable lo de Capri. Pero cuando nos montamos, resulta que yo no sé lo que había pasado en la isla de Capri, que salían barcos distintos hacia Sorrento, Santa Lucía, hacia sitios, y nosotros era Nápoles donde teníamos que ir. Y en un momento determinado íbamos en volandas, imaginaros 104, 105 alumnos, más los profesores, y no sabíamos fijo si nos habíamos metido todos o no en los barcos para llegar desde la isla hasta Nápoles. Afortunadamente, cuando llegamos a Nápoles, estábamos, pero claro, era muy tarde. Entonces yo dije, mirad, no se para hasta la siguiente estación en la autopista, porque el problema en esos viajes era que los chicos podían hacer pis en cualquier lugar, pero para las niñas era todo mucho más complicado por higiene y, bueno, vosotros lo podéis entender muy bien. Entonces dijimos, paramos en la autopista. Entonces los metimos a todo tren y ahí nos vamos felices cantando el Torna a Sorrento y todo lo que había que cantar en el coche. Cuando paramos, habíamos pasado 30 o 40 kilómetros del Nápoles o así, porque las autopistas en Italia eran muy buenas. Bajamos. Nos encontramos el padre Emilio y yo y preguntamos, ¿dónde está el padre Pérez? Lo habíamos dejado en Nápoles y era el director del colegio. Y entonces algunos alumnos, encantadores, que no habían llamado todavía a sus padres, a las 2 de la mañana, me acuerdo perfectamente, a pesar de que yo me puse a gritar que ni se les ocurriera llamar a casa, que lo íbamos a arreglar, llamaron a casa para decir que estábamos muy bien, pero que habíamos perdido en Nápoles al padre Pérez. Gracias a lo que se espabiló el padre Emilio, un coche de la policía, porque claro, no podíamos dar la vuelta, estábamos en autobús camino de Roma, un coche de la policía en vista de lo que nos estaba pasando y tal, lo llevaron a Nápoles. Y al llegar a Nápoles, preguntamos en la comisaría, pues estábamos juntos enfrente a la comisaría, y a él ya no lo encontramos, pero había dejado recado, era listo, de que se iba hacia Roma. Y claro, a las 4 o las 5 de la mañana, cuando llegamos a Roma, nos estaba esperando en el hotel. Pero el susto de estar en Nápoles, de ser las 2 de la mañana, parados en la autopista camino de Roma, y que habíamos perdido al director, calcular los padres, algunos cuando se supo. Esa fue digamos, una anécdota, vamos, por todas las demás son... ¡Qué anécdota! Y qué anécdota. Pero bueno, inolvidable. Desde luego. Y bueno, padre, esto ya volviendo más a Gijón, ¿qué diferencias más importantes destacarías de Gijón al que vino usted destinado y al que volvió después de París? Vamos a ver, Gijón, la ciudad, está mucho más bonita, O sea, no se compara el llano de hoy o la calzada que hay hoy
con lo que yo conocí, es indudable. E incluso la ciudad, yo creo que se arregló mal. También tengo la impresión de que hay más civilización en nuestros alumnos y que se puede pasar tranquilamente hacia el puerto sin que nos armen el gran jaleo en Oviedo, porque no os podéis imaginar lo que era el bus del Codema, pasar por la ciudad de Oviedo, aunque fuéramos a ejercicios espirituales y viniéramos, lo que se organizaba al atravesar aquello, de carballones, de insultos, o sea, es que era una cosa que, y todo eso yo creo que lo vivís de otra manera. Pero pasaba un poco también, yo conocí el equipo en primera, los dos, los derbis, cuando venían a jugar, bueno, aquello era un espectáculo, la policía tenía que mover. Yo creo que la gente hoy, pues sabes, asturianos y hermanos todos, pero del puerto para abajo, pero dentro, y entonces en eso sí que había, pero vamos, la ciudad mejoró muchísimo, o sea, es mucho más bonita hoy, sin duda alguna. Y bueno, ahora vamos a hablar, ahora quiero preguntarle sobre un lugar para donde tú quisieses estar destinado, ya que hablaste de que tienes que hacer un voto de obediencia, y ese lugar, escoger un lugar de la provincia gaditana de Santiago. Gijón. Hombre, chavales, a ver, yo viví hasta el bachillerato en mi pueblo, en Ferrol, me fui no había cumplido los 18, vale. Aquí estuve 20 años destinado la primera vez, suelto que vinimos a hacer un curso de un año, bueno, y estuve 20 años destinado, más ahora llevo 5 para cumplir 6. Hombre, no me neguéis la asturianía, pero si puestos a cantar las canciones de nuestra tierra, las tonadas no, porque son más difíciles, pero una de las cosas que a mí me cabreaba mucho con nuestros alumnos era que venían de otros lugares, ya no digamos los andaluces, todo el mundo sabía, pero aquí, para cantar Fui al Cristo y enamoréme, o que llevas en esa saya, nadie sabía nada, todo era... Yo soy un poco de aquí, es decir, vamos de todo corazón, o sea, de todo corazón, porque además... Es bien difícil encontrar en España algo tan bello como Asturias, Yo siempre digo que los exteriores, dejármelo decir, las rías de mi tierra me parecen únicas e inolvidables. Pero el interior, como Asturias, no lo tiene nadie. Y vamos, yo no reniego de donde nací, pero mira, lo dice el refrán castellano, uno es de donde nace y de donde pace. Y yo estuve en París, yo estuve en otros sitios, pero es que como aquí... Bueno, pues ciertamente es muy bonito lo que acaba de decir. Y ya para concluir, como bien sabrá, dentro de 20 años el colegio, nuestro Codema, centenario, cumplirá efectivamente su centenario. Y ahora le pregunto yo, si tuviera que dejarle un mensaje a las generaciones venideras de alumnos, familias, nuevos profesores, y también un mensaje para recordar a los que ya no están y que han hecho tanto por el Codema y por nosotros, ¿qué mensaje sería? A ver, sobre los que no están, lo primero, yo tengo que decir con mucha tristeza que vi morir alumnos aquí, de desgracia o de enfermedad, que no los olvidé ni la vida, ni a ellos ni a sus familias. Y si para mí fue duro, que no sería para sus familias biológicas. Entonces, para ellos, mi cariño y mi recuerdo. Para un futuro, en caso de que podamos seguir enseñando, porque no siempre es fácil, la congregación nuestra, como todas las congregaciones en Europa, han disminuido muchísimo. Nosotros, los claretianos, seguimos siendo los mismos o más, pero en el mundo del este. Pero en caso de que haya colegio, yo quisiera que el Codema fuera un colegio que educara siempre en valores cristianos, pero en la libertad. Es decir, nosotros no estamos aquí para lavar el cerebro de nadie, sino para enseñar a ser hombres y mujeres que piensen, y evidentemente yo quisiera que todo el mundo mantuviera mi fe, pero aunque no la mantengan, lo importante es que sean personas. Y cuando la gente habla de valores, como yo no entiendo otros que los del Evangelio, porque ellos los llamarán de otras maneras, pero al fin y al cabo es lo que está escrito ahí, lo que luego hagan, como piensen políticamente, tengan la religión que tengan o no la tengan,
por encima de todo, me gustaría que conservaran el recuerdo de su colegio como un lugar donde les enseñaron a pensar en libertad, que no los manipularon y a ser hombres y mujeres. Y ya como un deseo absoluto, esto muchas veces me ocurre hoy cuando voy al tanatorio y hay gente que quiere que entierre a sus padres o tal, que la gente supiera siempre que esté, donde haya un claretiano, siempre tendrá un amigo, siempre tendrá un padre.